Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy ha llegado el turno de hablar del que es en realidad uno de los verdaderos protagonistas de la tercera trilogía de Star Wars y a la vez su villano. Sí, me refiero a Ben Solo, mejor conocido como su nombre de usuario oscuro como Kylo Ren. Y como todos sabemos, Ben Solo es la representación de la oscuridad en la tercera trilogía y el resultado de unos padres que les importó más su propio legado que su hijo. Al igual, pues es un joven que se dejó manipular para que el legado de los Skywalker fuera mucho más oscuro, como lo terminó marcando la terrible sombra de su abuelo Darth Vader. Es por eso que al ser un personaje crucial y con toda la liberación de nuevo contenido, que revisaremos 13 datos únicos sobre este heredero de los Skywalkers, conociendo cosas raras sobre el canon que tienen que ver con la historia de Kylo Ren desde su nacimiento hasta sus momentos ligados al episodio 9. Y no se olviden, Masters, que tenemos una lista de reproducción con otras listas así, con datos únicos sobre muchos más personajes de la saga, donde en realidad pueden verlos a casi todos, Masters. Y arrancando en nuestro primer lugar y en algo que nos da más contexto sobre Kylo Ren, debemos saber su edad en los diferentes momentos en la línea del tiempo de Star Wars. Él originalmente nació un año después de la batalla de Endor, hacia los sucesos de la batalla final en Jakku en la Guerra Civil. Curiosamente, él nació el mismo día que se firmó el Tratado de Concordancia Galáctica entre la Alianza Rebelde y el Imperio. El día, pues, que formalmente acabó la Guerra Civil, así que literalmente Ben nació en medio de una gran festividad, y su nacimiento, pues, se daría exactamente en la ciudad Hana en el planeta Chandrila, el mismo de donde era Mon Mothma. Ben creció y así, con el paso de los años, aproximadamente hacia sus 10 años de edad, fue tomado por Luke Skywalker como su primer Padawan, esto por el pedido de sus padres. Y la siguiente vez que lo vemos en la línea del tiempo ya en las películas es durante el flashback de Luke Skywalker en el episodio 8, Masters, justo el día de la traición de Ben para convertirse en Kylo Ren, destruyendo ahí el nuevo templo Jedi de su tío. Esto se dio cuando Ben Solo tenía alrededor de 23 años, y ahí él seguía siendo un Padawan. Por lo que para los tiempos del episodio 7 y 8 habrían pasado 6 años, los mismos que tendría sin ver a sus padres o a su tío, teniendo ahí en ambas películas un total de 29 años. Finalmente, Kylo Ren ya para los tiempos de final en el episodio 9 tiene un total de 30 años. Es así que en nuestro segundo dato debemos saber la razón por la que sus padres decidieron que siguiera el camino de los Jedi, aunque en un principio no hayan optado por él. Leia, pues, desde que tuvo a Ben en su vientre, sintió la fuerza en su hijo, pero también sintió algo que lo observaba. Pero ella también le ocultó que Darth Vader era su verdadero abuelo con el fin de protegerlo, y Ben nunca lo sabría sino hasta que tendría 23 años, como lo vimos ahí ya atribulado en ese flashback de Luke en el episodio 8. Sin embargo, Leia, desde que era un niño, Ben vio cómo este tenía un fuerte descontrol en sus emociones y cómo poco a poco la ira iba permeando en él. De hecho, el propio Ben Solo llegó a escuchar cómo sus padres hablaban tras las puertas de su habitación, refiriéndose a él como si fuera una especie de monstruo, algo que cuando era un niño no comprendía la razón de aquello. Pero fue entonces que alrededor de sus 10 años, Leia y Han le confiaron a su hijo a su tío Luke, esto más siendo como un favor personal a su familia más que Skywalker lo deseara. Y así Ben fue tomado como su primer Padawan antes que cualquier otro Jedi, durando más de 13 años entrenando con Luke. Sin embargo, esto, como nos reveló Snoke en la novela de los últimos Jedi, fue una parte del gran plan trazado desde la oscuridad para propiciar que Luke comenzara desde cero la Orden Jedi, justo con las mismas viejas formas de la antigua Orden, una que sabía bien Snoke que estaba destinada a fracasar. Y Ben y el futuro Kylo Ren fueron justo la pieza angular que Snoke necesitaba para así remover al último de los Jedi del tablero. Y así fue como Ben Solo sería utilizado al principio de su vida. Lo cual nos lleva a nuestro tercer punto, Masters. El momento mismo en el punto de inflexión en la vida de Kylo Ren, cuando a sus 23 años, siendo un Padawan de Luke, se enteró por los solo medios de la galaxia que su madre Leia y toda su familia le habían mentido y que él en realidad era el nieto de Darth Vader. Esto pues fue algo también orquestado originalmente desde las sombras por medio de la Primera Orden para destruir la carrera política de su madre, lo cual claro pasó, pero justamente ahí en la novela de Líneas de Sangre se nos revela desde el punto de vista de Leia que sabía bien cuánto daño esto le haría a su hijo Ben, sobre todo que no lo supiera de los labios de su madre sino de cualquier extraño random. Y justo así sería, Masters, porque parece que eso fue parte del plan para que él cayera al lado oscuro y para
para que al mismo tiempo dudara de su origen y de su familia, y que también fuera víctima de sus propios poderes oscuros, y como también nos dijo Leia en el episodio 7, fuera así finalmente seducido a Snoke por medio del lado oscuro de la fuerza, porque en realidad este individuo era la única persona en la que Ben terminaría confiando, como nos ha corroborado recientemente el canon. Con este contexto, pues, podemos entender por qué fue tan fácil para Ben traicionar a Luke cuando vio que su tío, que tanto quería, pretendía asesinarlo en medio de la noche. Es así, en el cuarto lugar, debemos aclarar que Kylo Ren, a pesar de llevar una máscara o ser un usuario, no es y nunca ha sido un Sith, ya que esta orden se creyó desaparecida y perdida tras la supuesta muerte de Darth Sidious. Sin embargo, parte de la razón de Kylo Ren de usar una máscara está en la necesidad de encontrar esa identidad como un asesino de Jedi, como también lo fue antes su abuelo Darth Vader. Él pues se reconoció a sí mismo como también un asesino de Jedi tras haber hecho arder el templo de entrenamiento de Luke y matar ahí a la mayoría de sus estudiantes. Pero aunado a esto, el propio rival de Kylo, es decir, el General Hux en los cómics de la Era de la Resistencia, nos dijo que no solo Ren creó su máscara porque quería emular a Darth Vader, aunque propiamente no necesitara una máscara para respirar como sí necesitaba el Sith, sino que esta también la usaba Kylo Ren para ocultar su rostro y que así los miembros de la Primera Orden y de la Galaxia pudieran reconocer el parecido de su cara con sus padres Han y Leia, dos personas que eran reconocidos miembros de la Nueva República y considerados basura rebelde. En quinto lugar, debemos saber que tras traicionar y creer muerto a su tío, el joven Ben Solo no se arrepintió para nada de sus actos, sino que el propio Ben, ya apoderado por su propia oscuridad, se pararía ahí enfrente del templo Jedi de Luke ardiendo con su sable de luz encendido al lado de los cuerpos de otros Jedi que había matado. Esto pues como ya nos lo ha revelado el cómic precuela del ascenso de Kylo Ren. Sin embargo, Ben Solo sería perseguido por el resto de los aprendices de Luke cuando ellos creerían muerto a su maestro y verían arder su templo sin sentir ahí a su maestro vivo. Aquí Ben Solo vería los minutos de hacer aquel infierno que tres hermanos suyos en la orden regresaban. Una mujer Jedi de nombre Bo, un caballero de la raza Quarren llamado Genix y otro hombre más. Ben pues les diría a los tres lo que había hecho sintiéndose traicionado y al mismo tiempo consumido por su poder por creerse mucho más poderoso que Luke Skywalker o cualquiera de los ahí presentes. Y así pues sería como la persecución de los Jedi supervivientes comenzaría, aunque claro, sabemos que ellos de alguna manera terminarían también muertos. Lo curioso, Masters, es que todo esto nos lleva a nuestro sexto punto, ya que Ben Solo se vería obligado, tras esta persecución, a buscar al único amigo que le quedaba en la galaxia, un hombre desconocido llamado Snoke. Esto nos comprueba, Masters, que ambos, probablemente tras que supiera que era nieto de Vader, ya habían tenido una relación previa a su traición, y que de cierta manera lo que nos había dicho Leia de que Snoke corrompió la mente del joven Ben Solo en el episodio 7, todo eso era verdad. Sin embargo, el encuentro inicial entre Snoke y Ben Solo sería tan peligroso como intrigante para este joven Jedi en problemas, el cual se estaba pasando al lado oscuro, ya que Snoke tenía ideas sobre la fuerza hasta cierto punto revolucionarias para Kylo, por lo que en su camino para dejar su vida Jedi atrás, Kylo Ren, gracias a la ayuda y la protección de Snoke, tendría que encontrar respuestas justamente en la Orden de los Caballeros de Ren, una orden que curiosamente también adoraba al lado oscuro de la fuerza en las regiones desconocidas. Pero todo esto nos lleva al lugar 7, Masters, ya que la traición de Kylo a Luke no marcó el parteaguas para que Ben conociera a los Caballeros de Ren, quienes serían curiosamente sus secuaces durante los eventos de la tercera trilogía y también el episodio 9, sino que ya sabemos, gracias a los cómics del ascenso de Kylo Ren, que tanto él como su tío Luke conocieron a esta ocultista orden oscura cuando Ben Solo tenía alrededor de 13 años y Skywalker por su parte estaba en su apogeo como un joven maestro Jedi. Ahí pues Maestro y Padawan junto con Lord Santeca, a quien Kylo Ren asesinó al principio del episodio 7, acudirían para enfrentarse a los Caballeros de Ren, y esa sería la primera vez que Kylo Ren conocería a esos 7 encapuchados. Sin embargo, en aquellos años del pasado eran 7 los caballeros, y no 6 como sabemos que ahora son, ya que en ese pasado tenían un misterioso líder que portaba un sable de luz carmesí. Curioso, porque su ausencia en el futuro nos puede estar explicando cómo mediante
de la fuerza, Kylo Ren podría haberse vuelto el líder de este grupo de mercenarios. Lo importante de esto, Masters, es que gracias al diccionario visual de The Rise of Skywalker, ya conocemos ahora los nombres de los 6 caballeros de Ren que están en la película del episodio 9. Y aparentemente todos ellos llevan al final de sus respectivos nombres el adjetivo de Ren, tal y como Kylo Ren lo lleva al final de su nombre. Por ejemplo, aquí el buen Trujen es ese que lleva el cuchillo gigante de carnicero. Kuruk es el del casco hacia el frente con 2 blasters en mano. O Aplex el que carga una curiosa hacha. Y el resto de los caballeros son Ushar, Cardo y, claro, Beekrul Ren. En el lugar 8 debemos saber que cuando tomó la identidad de Kylo Ren tras pedir la ayuda inicial de Snoke, el líder supremo lo entrenaría en diversas maneras oscuras. Por un lado, siempre le molestaría que llevara esa máscara porque Kylo buscaba ocultar su origen y por ende a los ojos de Snoke su parte luminosa. Pero parte de su entrenamiento lo hizo que Snoke lo llevara por varios lugares para que desarrollara su furia y potencial oscuro, haciendo que Kylo aprovechara sobre todo sus emociones típicas del lado oscuro como el miedo, la ira o su odio. Snoke quería pues que usara esas emociones muy a diferencia de como lo hacían los Jedi para que Kylo aprendiera a atacar y reaccionar por instinto en el momento adecuado. Por eso llevaría a un joven Kylo hasta el sistema Rarlech y lo haría levitar en un acantilado solo por el uso de la fuerza, y así lo haría sentir miedo para que la ira de Kylo explotara cuando lo dejaría caer por el precipicio, forzando a que el joven solo usara todo su poder para salvarse usando únicamente su parte oscura. Lo que buscaba Snoke pues era que Kylo, como hacían también los Sith, cristalizara su miedo en ira y que ésta la convirtiera así en un poder indomable. Pero esto al mismo tiempo nos lleva al 9º lugar, Masters, ya que Snoke tendría una prueba más para su aprendiz oscuro, y ahí en esos años previos al episodio 7 lo llevaría al mismo lugar donde su ex maestro Luke Skywalker se había entrenado con el maestro Yoda, Dagobah. Snoke pues forzaría a su alumno a entrar ahí en la cueva del lado oscuro sin su máscara para que enfrentara todo lo que llevaba consigo y sus miedos de la misma manera que lo hizo Luke enfrentándose a Vader más de 30 años atrás en esa misma cueva. Y aquí Kylo Ren, lleno de ira, primero se enfrentaría a la visión de Luke Skywalker en sus años mozos, y haciendo ahí gala de sus habilidades mataría en esa visión del lado oscuro a su tío, hasta que de las raíces de aquel árbol oscuro que era la parte central de la cueva se le aparecerían ahí sus padres Han Solo y Leia Organa, quienes le hablarían con mucho amor. Pero a diferencia de lo que hizo con Luke, Kylo Ren no podría matarlos. Pero también sabía que Snoke lo había llevado ahí y lo había amenazado con que debía completar la prueba, si no prácticamente lo mataría. Así que un conflictuado Kylo Ren no dejaría escapar su lado luminoso y en lugar de matar a sus padres atentaría contra la ancestral cueva oscura y sus raíces, propiciando así una reacción en cadena y destruyendo para siempre aquel sagrado lugar. Con esto Kylo Ren no solo no mataría a sus padres, sino que nos probaría que su parte luminosa seguía viva, y esa al mismo tiempo sería la primera vez que engañaría a su maestro Snoke al más puro estilo como Vader hizo en incontables ocasiones contra Palpatine. Pero las rimas entre abuelo y nieto no acaban ahí, ya que en el lugar 10 el propio Kylo seguiría los pasos de su abuelo, no solo intentando recuperar su antiguo sable o también consiguiendo su máscara, sino que él viajaría con sus fuerzas de la Primera Orden en los tiempos de la tercera trilogía hasta un lejano planeta en el espacio salvaje donde Vader había fallado para dominar así a todo un pueblo y a una poderosa bestia Silo que ellos adoraban como su dios. Justo el mismo tipo de bestia que vimos en Clone Wars, con la cual Darth Vader cayó derrotado años atrás. Kylo pues pretendía probarse a sí mismo siendo mucho más poderoso que Vader, y ahí pues contra todo pronóstico Kylo Ren se enfrentaría a la bestia, hasta que inteligentemente se dejaría tragar por ella a pesar de sus resistentes escamas, y así la terminaría atravesando desde adentro. Y esto pues sería algo que ni siquiera Vader pudo llegar a hacer en el pasado remoto, y así es como eso satisfacería de gran manera a quien más tarde sería el líder supremo de la Primera Orden. Y justamente en el lugar 11 debemos saber que como líder supremo Kylo Ren se volvió alguien sumamente represivo que no permitía que ningún mundo pudiera tener relación alguna con la resistencia, y a cualquiera que usaba ayudarlos o siquiera hablar con ellos actuaba violentamente contra todos ellos, desaparecía personas o incluso bloqueaba planetas enteros de una forma mucho más amenazante de lo que hizo el Imperio. Sin embargo, ahí no acaba la cosa. Kylo Ren en ese tiempo, al igual que lo hizo en el pasado con el sable de Anakin o
con el casco de Darth Vader, buscó todo tipo de artefactos oscuros que lo pudieran guiar en su camino de poder. Se sabe pues que además de todo eso buscó holocrones antiguos y hasta protosables antiguos de los Sith como la espada de Kashyyyk. Es más, la búsqueda de poder en esos tiempos hacia el episodio 9 hizo que Kylo Ren tratara de recuperar todos los conocimientos olvidados de usuarios oscuros como lo fueron Vader, Snoke o Palpatine. Y así, con todos sus recursos, buscó aprender de esas viejas tradiciones ocultistas del lado oscuro de la fuerza. Tanto así que en sus búsquedas, incluso Kylo Ren llegaría a visitar canónicamente el castillo de su fallecido abuelo Darth Vader en Mustafar. En nuestro penúltimo lugar, debemos saber que mucho del material promocional de The Rise of Skywalker ya nos ha confirmado mucho sobre el pasado de Kylo Ren. Y cuidado aquí con el spoiler, ya que particularmente ya se nos ha dicho cómo él fue, digamos, enormemente manipulado. Ya que en el pasado Kylo Ren creía que hablaba con el casco de su abuelo, el cual se manifestó de alguna manera enseñándole del lado oscuro. Y de igual forma se sabe que escuchó muchas más voces en el pasado, como la de Snoke en su mente que supuestamente lo guió. Pero justamente en sus búsquedas se nos ha dejado saber que fue en realidad Palpatine que de alguna manera y con su increíble poder logró estar detrás de todo esto para envolver en su telaraña a un Ben Solo desde que fue mucho más joven, lo cual pues hace que entendamos por qué la caída al lado oscuro de Kylo Ren, al igual que lo fue antes la de Anakin, es tan importante para un poder más allá que amenazaba a toda una galaxia. Finalmente, en el lugar 13 debemos saber cómo se conceptualizó esa imagen tan icónica ya de la tercera trilogía de Kylo Ren, ya que originalmente él recibió dentro de los equipos creativos de Lucasfilm el nombre clave de El Asesino de Jedi, y así se desarrollaron conceptos artísticos para su figura tan diversos que en un momento antes de su imagen definitiva que todos conocemos, fue ahí un encapuchado con una máscara roja con círculos negros en medio, un concept art que curiosamente inspiró a los guardias guavianos que vimos en el episodio 7. Pero incluso esto va más allá, ya que en una de las primeras y aterradoras imágenes del concept de Kylo Ren, este no solo tenía un casco cónico similar al de Vader, sino que este mostraba la cara de Kylo y lucía como si fuera un alien de piel verde o como un individuo claramente corrompido por la oscuridad con esa piel casi podrida. Ese concept del famoso ilustrador de las precuelas, Chris Salzman, se terminó desechando para Kylo Ren, pero lo curioso es que se retomaría para crear al quinto hermano inquisidor en la serie de Rebels, con lo cual esta protoversión de Kylo Ren se terminó manifestándose de una forma muy distinta en la saga de Star Wars. Pero si también te interesa conocer 13 datos únicos sobre la madre de Ben Solo, la mismísima Leia Organa, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales, así como más aventuras sobre la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.